de Chile en esta jornada de día miércoles. Tal como les decía, Paseo Cívico Metropolitano se llama el proyecto ganador del concurso para cambiarle la cara al eje Providencia-Alameda a contar del año 2017, cuando se van a iniciar las obras. Lo que ha llamado la atención es el cambio que tendrá la Plaza Baquedano. Se trata de crear una explanada pública en un lugar que es tradicional, entre otras cosas, para las celebraciones nacionales y lugar de concentración para las manifestaciones públicas. Además, se va a dar, según el proyecto, mayor continuidad peatonal en el sector y se privilegiará a los ciclistas y el transporte público. Carlos Bustamante, el director de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, está con nosotros aquí en el estudio. Carlos, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias. En una mirada general, ¿qué te parece este proyecto de remodelación del eje? Porque es un eje bastante largo, ¿no? A ver, a mí me parece espectacular. Me parece que es un tremendo proyecto. Ya era necesario hacer una reforma urbana en todo lo que es el eje Alameda. Hace tiempo que ya nos dábamos cuenta que estaba obsoleto por todos los sistemas de flujo, movilidad. O sea, estamos hablando de metros, ciclovías, sistemas peatonales, auto, micro. Entonces, evidentemente este eje ya no resistía más. Así que el proyecto creo que está muy bien propuesto. ¿Eso es por la planificación que se dan esta situación, en tu opinión, o tiene que ver con una cuestión natural en el desarrollo de las ciudades? A ver, son varios aspectos. Efectivamente, las ciudades llegan a un punto en que empiezan a colapsar, los sistemas se ponen obsoletos. El caso de la Plaza Italia, que ya lo comentaremos. Pero en el fondo, claro, tiene que ver con los crecimientos de las ciudades. Y también hay otros factores, como factores políticos, factores sociales, o sea, hay aspectos que también se incorporan. ¿Por qué, desde tu punto de vista, está obsoleto este eje de Plaza Italia? Decía, ya lo vamos a conversar, te lo pregunto, directo. ¿Por qué? Porque en el fondo, la tipología de rotonda que plantea Plaza Italia piensa que es del siglo pasado, incluso es una tipología urbana que tiene que ver con un sistema de flujo, de distribución lateral, pero ese nodo urbano ya está absolutamente colapsado. Son muchos los sistemas que están confluyendo en él. Ahora, el debate aquí es la connotación, te fijas, de la memoria colectiva que tiene. O sea, es un lugar de encuentro, un lugar de donde se inician las marchas, donde se terminan las marchas, donde se habla incluso de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Entonces, esa connotación lo hace un lugar emblemático, casi patrimonial, ese gran vacío. Pero el sistema vial y de movilidad realmente no es apropiado para la demanda que tiene hoy en día ese nodo. ¿Qué pasa justamente con ese tema, Carlos? Carlos Bustamante, director de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Estamos conversando sobre este proyecto de remodelación de la Plaza Italia y el eje Providencia-Alameda. ¿Qué pasa con la cuestión patrimonial? Porque fíjate que, claro, uno no puede no estar de acuerdo que, claro, probablemente para el tema vial, el colapso, los tacos, pero, por ejemplo, yo observo, no sé, yo no sé si los españoles tumbarían la Plaza Cibeles porque hay tacos ahí. Claro. ¿Por qué aquí hacemos todo igual? Perdona el ejemplo, pero... Sí, no, está bien. Ahí en la Plaza Cibeles yo no creo que quieran tumbar la plaza porque hay tacos en esa zona, digamos. Sí, correcto. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre los procesos urbanísticos que tienen, por ejemplo, las ciudades europeas, al caso que tenemos acá, que es una zona más bien de vialidad, donde la configuración, y la morfología, no es en base a fachada continua, lo cual hace, evidentemente, mucho más difícil romperla. En este caso, está la opción, son vías, los edificios responden a una arquitectura moderna, entonces son aislados, se desprenden de la vialidad. Eso lo hace posible. O sea, ya, ¿habría algún sentido, digamos, tendría un fundamento, digamos, arquitectónico realizar un cambio de este tipo? Sí, un fundamento, y no solamente arquitectónico. Mira, de hecho estaba pensando el otro día, cuando uno invita, esto es como una referencia, pero cuando uno invita gente a su casa, por ejemplo 10 personas, tú tienes la mesa de centro, ¿cierto? Y ahí colocas cosas para picar y otras cosas, pero cuando empieza a llegar más gente, ¿qué es lo que hace uno? Saca la mesa de centro, porque ya no cabe más gente. Entonces, un poco la reacción del diseño responde a eso, o sea, hacer una plataforma, como decías tú al principio, que conecte los tres parques, Parque Forestal, Parque Balmaceda, Parque Bustamante,
y hace una plaza dura, hace una plaza cívica, y yo creo que ahí está un poco el debate, porque la gente está acostumbrada a la imagen de esta rotonda con flores y pastos, lo cual está bien, es romántico y todo lo que tú quieras, pero no está respondiendo a la realidad hoy en día como un centro cívico. Claro. Sí, claro. Y este nuevo proyecto, esta nueva imagen, ¿qué rescata de eso y qué le agrega desde el punto de vista? Porque tú decías algo bien interesante, que hay un tema cultural también, ¿eh? Sí. Un tema social, Sí. que a lo mejor cambiarlo es mucho más difícil que implementar vialmente la zona. ¿Qué rescata de eso y qué nuevo le agrega como para que mucha gente está en auto hasta ahora y nos está escuchando, Sí. como para entender qué se gana ahí? Mira, a todo esto yo estoy hablando desde lo que yo recogí de la memoria Ujú. del proyecto y la presentación. Y efectivamente el proyecto propone una articulación intermodal. Yo creo que eso a lo mejor es un término muy técnico, pero que permite que la gente se desplace más ágilmente en este nodo de un taxi a una micro, a un bus, ¿cierto? A un colectivo, a una bicicleta. Y hace transbordo, eso es lo que significa intermodal. Entonces el proyecto plantea mucho más fluidez en ese aspecto. Ahora, hay que entender que estos tienen que ver con estudios de ingeniería, o sea, estamos hablando de que probablemente mejoren un 15 a 20 minutos la tardanza del desplazamiento. Con eso ya es un impacto relevante en la dinámica del nodo. Entonces tú me preguntas, claro, ¿qué le aporta? Yo creo que le aporta desde el punto de vista funcional. Ahora, desde el punto de vista estético, que es un poco lo que se discute, esta plaza dura, mira, personalmente a mí no me molesta, creo que no es un proyecto que rompe, sino que conserva el vacío, pero aún así, independiente de mi opinión, estos proyectos hoy en día incorporan temas de participación ciudadana, y este proyecto en particular, durante el 2016, va a incorporar todo un proceso, según las bases, de participación ciudadana que pueden hacer comentarios, mejorar incluso el diseño. O sea, que la gente no piense que esa imagen que aparece como un render, un dibujo muy bonito y todo, con juegos de agua, va a ser finalmente el producto final. Aquí hay que tomarlo como un referente y la gente va a participar en el diseño, eso no me cabe duda. ¿Por dónde van a pasar la locomoción colectiva en ese proyecto? Tengo entendido que yo vi las láminas y los proyectos... hay estaciones, ¿cierto?, de transbordo por Vicuña Maquena, por la Alameda, y literalmente van a pasar por encima, o sea, por arriba. Hay que pensar que también hay un proyecto, hay un eje verde, que creo que es una de las cosas más importantes que valoró el jurado. O sea, el tema de los árboles. Finalmente, la Alameda viene de álamo. Y eso tiene que ver con una estructura verde. Y eso es lo que se mantiene. Ahora, justo en Plaza Italia, uno podría decir a donde no pusieron ningún árbol. Pero es casi difícil. Hay otra cosa que también es interesante. Bueno, aquí a lo mejor puedo entrar a... Esto se puede discutir, pero hoy en día los espacios públicos tienen que tener cierta resistencia al vandalismo. Tú no puedes colocar... buen punto, colocar cosas así ingenuamente que pues los ocupan, ¿cierto?, como elementos de arma o barricadas. O sea, hay toda unas temáticas asociadas al manejo del diseño del espacio público, el tema de la seguridad, y que de alguna manera se genera un espacio más bien de convivencia, donde la gente no pueda usar esos elementos como... Y además que tiene que durar el proyecto, o sea, tiene que tener una durabilidad significativa. Carlos, yo sé que estamos hablando del tema del eje Providencia-Alameda. Lo que pasa es que mucha gente nos escribe y nos pregunta si tú tienes alguna opinión respecto a lo que pasó con la rotonda Pérez Ujoit. Porque, por lo menos en esta primera semana, yo no he transitado por ahí, por eso te menciono a quienes sí vienen por ahí, me dicen que es el doble o el triple que se están tardando, por lo menos, en el trayecto, y que temen de que pueda pasar algo así en este sector de Plaza Italia. No sé si es comparable, desconozco detalles. Es interesante la comparación, porque mira, hay que partir de la base que Santiago de alguna manera está muy comandado por los autos, y eso nos guste o no. De hecho hay ciertas contradicciones, y esto lo he podido detectar, entre visiones que tiene el gobierno de expansión de la ciudad, ¿cierto?, apoyando el tema del automóvil y el uso del automóvil,
Y por otro lado, fomenta el uso del transporte público. Entonces, claro, la rotonda finalmente es una respuesta a la demanda que tiene hoy en día el uso del auto, que cada vez va a ser más. O sea, es ingenuo pensar de que de aquí a 10 años más va a haber menos autos, por más políticas públicas que se hagan. Es una tendencia a nivel mundial. El asunto es qué hacemos. Entonces empiezan todos estos proyectos donde el ingeniero efectivamente es el que comanda el tema. Ahora, con respecto a la rotonda Pérez Sukovich, tal vez uno de los problemas que yo no lo he visto terminado, pero tiene que ver con el peatón, el ciclista, la continuidad del espacio público. Eso tal vez habría que evaluar si es posible. En el caso de la Plaza Baqueano, aparentemente eso se conserva, eso tiene que conservarse. ¿Cuánto tarda un proyecto de intervención de esa magnitud en el eje Providencia-Alameda? Mira, no, mucho más, o sea, estamos hablando 20 años, o sea, es un proceso largo, hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, eso también es un punto, habría que ver cómo se desarrolla a lo largo de este proyecto, porque se ha estudiado esto, de que a veces los proyectos, o sea, los gobiernos cambian, ¿cierto? Y los proyectos se caen. Entonces, eso también es un tema a discutir, pero esperemos que eso no ocurra. El proyecto tiene que tener la capacidad de superar los gobiernos y darle continuidad, porque esto es un problema para la comunidad, para la ciudadanía, no por un tema político, pero tiende a ocurrir de que cambie el gobierno y cambien los proyectos. Carlos, muchas gracias por haber venido. Muy interesante escucharte, que estés muy bien. Sí, Carlos Bustamante es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Nos está dando su opinión respecto a este proyecto de remodelación de la Plaza Italia y del eje Providencia-Alameda. Hay que prepararse para lo que va a ser esa Se viene, ¿no? intervención ahí. Se viene. Oye, nos vamos, déjenme contarle